Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Me Hola, escuchan buenos bien, días. no? Sí. Buenos días, buenos días. A ver, vamos a identificarnos. Está Francisco, que entiendo, ¿Y yo? Francisco, gerente comercial, y Federico Lucendo Díaz, que sos el enólogo. Bueno, no sé si escucharon algo de la introducción, pero realmente cuando escuché el proyecto de ustedes, bueno, entré por el tema del andó, que es la bebida fermentada, pero después empecé a ver la bodega y me sorprendió esto, ¿no? La diversidad que tienen de vinos, es algo muy, muy importante. Pero bueno, ¿me quieren contar algo de esta región, esta ruta del vino, de dónde son? ¿Me quieren contar algo de Valdepeñas? Bueno, sí, un poco, bueno, como tú bien has dicho en la introducción, Valdepeñas es una zona histórica de elaboración de vino por excelencia aquí en España, que está a su vez dentro de Castilla-La Mancha, que es la región vinícola más importante. Y la idea o de cómo nace Bodegas Arúspide es un poco intentar hacer las elaboraciones pues un poco diferentes, ¿no? Un poco diferentes en cuanto a respetando todo lo que es la tradición vinícola de nuestro entorno, ir adaptando las elaboraciones a, bueno, pues a las tendencias que hay en el mercado, ¿no? A través principalmente de innovación tecnológica, que ya nos podrá hablar Federico más ampliamente de lo que son nuestras elaboraciones desde el punto de vista técnico, y también innovación en lo que es ver qué tendencias de consumo se estaban dando y se están produciendo ahora más acentuadamente, si cabe, dentro del mundo del vino, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea general y el intentar romper y salirnos de lo que era la elaboración tradicional dentro de nuestra región. Ahora te hago una pregunta, dentro de lo que es esa región tan tradicional, ustedes son como los pioneros, ¿y qué tal la aceptación? Porque viste que vos decís, vas por un lado y no. Sí, bueno, si te digo, para ponerte un ejemplo, es decir, la bodega en sí nace de un grupo de amigos, ¿no? Un grupo de amigos en una cena que deciden un poco intentar esta vía de elaboración, ¿no? No lo confiesan, pero yo creo que en el fondo ellos decían, bueno, vamos a probar y si no va bien, pues no bebemos el vino que produzcamos. Pero obviamente sí tuvo aceptación porque esas nuevas formas de elaboración, pues evidentemente necesitaban, es decir, había un nicho de mercado para esas elaboraciones, ¿no? De hecho, por ejemplo, la Andó, que era eso, es un mosto parcialmente fermentado. La primera bodega en España que hizo ese tipo de elaboración fue Arúspide, ¿no? O lo que es la adaptación o el retomar las elaboraciones de maceración carbónica dentro de la región, donde toda Castilla-La Mancha, también fue Arúspide la primera bodega. También fuimos pioneros en la elaboración de vinos sin sulfitos, ¿no? Fue la primera bodega en España que hizo de una manera más o menos con elaboraciones más o menos serias, más allá de hacer 200 litros, una elaboración sin sulfitos, ¿no? De ahí también tenemos prácticamente toda la producción que tenemos es de vino orgánico, de vino ecológico, ¿no? Digamos, desde el inicio prácticamente con todas las elaboraciones de vino ecológico. Es decir, eso eran tendencias, o bueno, tendencias futuro que se le veía en aquel entonces, y de ahí evidentemente tuvo aceptación porque faltaba en el mercado ese tipo de elaboraciones. Hoy día ya no somos los únicos que elaboramos mosto parcialmente fermentado. De ahí para nosotros es un orgullo que un vino o un producto que no existía
en el mercado ya se ha convertido realmente en una categoría de productos. Si ya vas a un lineal de supermercado y ya no hay un producto, ya hay muchísimas marcas que han seguido esa tendencia, ¿no? Por lo tanto, eso, como bodega es un orgullo ver que hemos sacado una categoría nueva en el mercado. Y bueno, elaboraciones sin sulfitos, también ya hay muchas bodegas que elaboran. Entonces, bueno, eso nos anima un poco a seguir por la senda de lo que te decía antes, de innovar lo que son las tendencias de los consumidores, ¿no? Sí, yo creo que si uno no entiende eso como bodega, está destinado a quedarse en un marco muy chico, muy tradicional, y perderse un montón de cosas, ¿no? Porque, como te decía, la industria es la industria desde el mosto hasta el sulfito y la de la barriga que tenés detrás. O sea, todo es industria. Hay como que entenderlo. Esta categoría que vos me decías de mosto concentrado, o sea, se etiqueta de esa forma. Se etiqueta mosto parcialmente fermentado, pero quizás Federico nos puede ampliar más esta información más técnicamente y con más detalle. Bueno, buenos días. Buenos días, Federico. Nada, sí, efectivamente la denominación de origen de mosto parcialmente fermentado, bueno, pues una denominación que hubo que crear directamente con la administración, en este caso con la administración de Castilla-La Mancha, porque era un producto que no estaba catalogado. Y bueno, sobre todo, sí, yo un poco insistir en ese principal concepto diferenciador que creo que inicialmente tuvo la bodega, que era un poco pues darle el carácter prioritario que se le tenía que dar al campo, ¿verdad? Al carácter prioritario que tiene la uva. Que eso sí que era un concepto que en aquellos años estaba muy, vamos, no se empleaba, y yo creo que Aluspides pues, fue de las primeras bodegas que incidieron mucho en la calidad de la uva. Y un poco, bueno, pues nace de una forma totalmente natural, es decir, que estábamos observando siempre cuando estaban los mostos fermentando en bodega y hacíamos las visitas y la gente cataba aquello, pues bueno, pues había una aceptación alucinante y era un producto que me gustaba. Me gustaba un poco ese concepto, ¿verdad? De baja graduación, de poder oler y poder saborear el carácter tan natural y tan directo de la uva, y así un poco surge lo que fue la marca Landó, ¿no? Creando esa reglamentación. Y al final simplemente es un mosto que empieza a fermentar y cuando llega aproximadamente a las 2/3 partes de su alcohol en potencia, pues esta fermentación la paramos mediante frío. Simplemente aplicando frío a este mosto vino, pues paralizamos esa fermentación. Y nada, eso es un poco. Y quedaría azúcar, ¿no? Quedaría una bebida baja en alcohol y dulce. Efectivamente, tiene un contenido de azúcar totalmente natural y bueno, también era súper importante saber elegir qué variedades queríamos para elaborar este perfil de producto. Aparte, en este caso, de apostar por la variedad Irene como variedad autóctona, como variedad totalmente adaptada, sobre todo también buscando pues menos graduación, porque son variedades de ciclo vegetativo más tardías, y bueno, pues conseguimos un poquito menos de alcohol y también menos azúcar. O sea que, por ejemplo, bueno, es verdad que la Irene se le llama también Valdepeñas, puede ser, se le dice así a la uva porque es originaria del lugar. Lo había leído, no sé si será cierto o no, pero muchos le dicen la Valdepeña porque, bueno, es como vos decías, de ese lugar, de esa región, muy plantada ahí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en España es la variedad blanca que más se produce. Sí. Sí. Bueno, entonces me decías que tienen un lando blanco, que es el de el Irene, y después tienen uno tinto. Eso es. ¿Y el tinto, qué cepa es? Es de variedad Syrah. Syrah. ¿Y eso, la variedad Syrah, eso es típica o está en esa región o se dio bien, es de ustedes? No, bueno, no es una variedad original ni muchísimo menos, pero sí puede ser de las variedades
que se empezaron a plantar como variedad foránea, de las primeras que se empezaron a implantar en Castilla-La Mancha, y sobre todo una variedad que, a pesar que a nivel mundial ha tenido tiene un problema de longevidad, porque las plantas han ido muriendo muy jóvenes, pero bueno, en Castilla-La Mancha adquiere un carácter frutal y muy positivo, y está muy bien adaptada. Así que son las dos cepas de una de las líneas que es Landó, que tiene, bueno, básicamente, para que la gente, igual después vamos a mostrar fotos y eso, pero básicamente es una botella. Lo que vi que tienen corcho. Yo dije, qué raro que no hicieron esto con tapa rosca. Yo te hago preguntas raras, pero digo, y el corcho me encantó, eso lo quiero decir, porque lo vi en una publicidad y me encantó el color, o sea, muy moderno, muy buena todo lo que es la parte gráfica de la bodega, de las dos. Las etiquetas, muy modernas, muy lindas. Pero dije, bueno, que tiene un corcho que es muy bonito, pues blanco, no sé si son de las dos variedades igual, pero me pareció muy, muy atractivo, muy lindo. Sí, bueno, es decir, la utilización del corcho, que bueno, es un corcho sintético y es eso blanco, y estás con la grafía del Landó. Sí. Es decir, es un poco, tiene una parte importante de lo que es que todo recuerde a vino, ¿no? Que el corcho recuerda al vino, ¿no? Y después que también aquí en lo que es el mercado nacional, la tapa del tapón de rosca tiene menos aceptación, claro, dentro del consumidor final. Claro, sí, sí. Nosotros acá en la Argentina estamos como recién ahora, con mucha comunicación, tratando de explicar, pero es verdad, estamos años luz, por ejemplo, de lo que sería Australia o Estados Unidos. La gente vincula muchas veces la rosca a no de buena calidad, pero bueno, la verdad que sí. Bueno, yo te quería preguntar algo, después, bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes te quiero preguntar algo. Me gustaría conocer, porque no lo pude ver, ¿cómo es el sistema de conducción que tienen ustedes allí? ¿Tienen arbolitos? ¿Nos querés contar algo de eso? Sí, bueno, el sistema más tradicional se llaman sistemas, aquí le decimos sistemas en vaso, que son cepas muy bajitas y normalmente cuentan con 4 brazos. Y bueno, con un marco de plantación que también es muy característico de nuestra zona, que es aproximadamente, están las cepas separadas a 3 metros una de otra. Es decir, que hay un área de supervivencia muy, muy importante. Más o menos el marco de plantación puede salir alrededor de sobre las 900 cepas por hectárea, que es un marco único a nivel mundial. Claro, por eso tienen tanta cantidad de hectáreas. O sea, ustedes como bodega, ¿cuántas hectáreas tienen? Bueno, pues en total aproximadamente estamos manejando unas 450 hectáreas. Claro, eso si lo trasladamos a otra zona vitivinícola, estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, de una provincia, tal vez, a una provincia productiva chica, tienen más hectáreas ustedes que esas provincias. Es terrible eso, pero bueno, tiene que ver, es interesante la gente que nos está escuchando, esta cuestión de la necesidad de la planta, de ser por el clima y demás, de no tener competencia, ¿no? De otras plantas. Y bueno, voy a tener que ir a una pequeña pausa musical y continuamos hablando del portfolio, ¿les parece? Bueno, muchas gracias. Bueno, acá retomamos rapidito, después de la pausa musical, con Federico y Francisco, gerente y enólogos de la bodega Arúspide. ¿Me quieren contar algo más del portfolio que tienen? ¿Quieren hablar de los vinos? Así conocemos un poco de la bodega. Por ejemplo, lo que decían, los ágora. Los ágora son todos maceración carbónica, ¿no? Sí, bueno, pues eso era una de las primeras elaboraciones que
que también identificaron enseguida, se identificaron en bodegas Arúspide. Al final la maceración carbónica, para el que no lo conozca, bueno, pues es un sistema de elaboración que aunque es muy antiguo, pero bueno, también tanto en España como en nuestras zonas, pues no estaba demasiado implantado. Sobre todo es muy sencillo para el que no lo conozca, pero simplemente que el mosto va a fermentar dentro del grano de uva. No hay un estrujado, no hay un prensado de la uva para que fermente, simplemente de una manera totalmente espontánea, es decir, que es la levadura que viene del campo la que va a fermentar ese mosto dentro de los granos de uva. Y sobre todo un poco buscando esa parte también de frutosidad, buscando también más suavidad en los vinos, buscando, bueno, pues esos toques que entendíamos que era lo que podía pedir más el mercado. Claro, esa cosa de no sentir por ahí, no ser un tinto tanto tanino, tanta... Bueno, por eso me encanta la bodega de ustedes, porque tienen como para todos los públicos. Lo que me llamó la atención es que nunca lo había escuchado y de hecho nosotros acá empezamos con lo que es la maceración carbónica para lograr esta fruta, pero nunca lo había visto hecho en un blanco. Ustedes tienen un Viognier, ¿no? De maceración carbónica, ¿puede ser? Sí. Y, por ejemplo, en el caso de un blanco con maceración carbónica, ¿qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Resaltar la fruta? ¿Qué sería? Sí, al final es lo mismo. Todos estos precursores aromáticos que se encuentran en la piel, bueno, pues es una manera mucho más sencilla de poder extraerlos. Claro. Sí es cierto que también vincula, bueno, pues vamos a encontrar vinos con un poquito más de extracto, en este caso, que los vinos blancos convencionales. También puede haber un poquito más de color, que es un color precioso y que es muy llamativo. También son vinos que con el tiempo van a ir envejeciendo y pueden evolucionar también de forma muy positiva, que es algo que en maceración carbónica más convencional no lo conocíamos o no se conocía ese concepto, pero bueno, un poco sobre todo por la calidad tan alta que tienen las uvas, al final digamos que hemos reconvertido también lo que eran las maceraciones carbónicas y ese concepto inicial que había de vino muy joven, de vino muy ligero, pues la verdad es que le dimos una segunda vuelta también a esas maceraciones carbónicas. Pero sobre todo lo que se busca es eso, esa parte frutal y esa parte del uva que es tan importante. Claro, o sea que tienen buena uva y sobre todo, ya que tienen buena uva, que se sienta, ¿no? Que podamos tener esa sensación de que... esa sensación tan linda que me ha pasado, ¿sabes qué? De ir a Mendoza, por ejemplo, y de comer la uva. Yo creo que en estos vinos, tal vez uno que no tienen tanta intervención o que son como más genuinos, siente eso y es una experiencia muy linda para el consumidor. Bueno, ahora que estamos en plena vendimia, no hay nada más gratificante que efectivamente cuando descubramos estos depósitos de maceración carbónica, poder sacar los racimos y probar esas uvas, que es una explosión de sabores y es algo único que solamente lo podemos hacer una vez al año, pero que es inolvidable. Qué lindo, qué lindo. Bueno, esa línea, o sea, hablamos de la línea de Landó. Ágora se llama, o Ágora, ¿está bien? Ágora. Sí, porque viste que a veces pronunciamos diferente, hablamos el mismo idioma, pero tengo miedo de... yo soy un poco, me miro mucho la etiqueta porque muchas veces la etiqueta es un reflejo también hacia quién va, ¿no? Obviamente es una cuestión de marketing. Hermosísima, hermosísima la etiqueta de toda la línea, esas flores, me pareció linda, lo quería mencionar. Y después, hablando seguimos con la línea, ¿les parece? Que sigamos con la línea de los productos. Vi que también tienen algunos que son demisec o semisecos. ¿Puede ser? Sería como otra línea esa. Sí, bueno, dentro de las elaboraciones convencionales tenemos también, por ejemplo, un blanco, un semiseco, que es el Lágrima de Arúspide, y que también entra un poco en la filosofía de ir introduciendo en el mundo del vino a consumidores nuevos, ¿no? Es decir,
dentro de, con la experiencia que ya hemos tenido desde que nació la bodega, sí vemos que uno de los productos, por ejemplo, de introducción o de captación de nuevos consumidores es el Landó. El Landó, como decíamos antes, es muy refrescante, dulce, entonces, por ejemplo, especialmente para gente joven, es muy fácil de beber. Entonces, conforme el consumidor va evolucionando y ya se va adentrando en el mundo del vino, no quería decir más serio, pero en lo que es la mayor amplitud de productos, pues va abandonando o va ampliando esos momentos de consumo a consumos que son menos dulces, ¿no? Entonces, ese paso a un semiseco, como es, por ejemplo, en Lágrimas, era un paso natural. Era como un puente entre un producto muy dulce como era el Landó, otro algo menos dulce como es el Lágrimas, y ya después paso a vinos secos como puede ser el Viognier, ¿no? Era, pues eso, yo creo que era el paso natural, ¿no? De la evolución del paladar en el consumo. Obviamente, en todos los productos se van quedando consumidores, ¿no? O realmente es que hay momentos distintos para cada producto, ¿no? Es decir, hay un momento para el Landó, totalmente. y un momento para el Viognier. Y esa es la razón de que tengamos esos vinos semisecos. Claro, es que en realidad está bárbaro porque puede ser la evolución de una sola persona o las ganas de la misma en el mismo momento, porque es como un poco, yo no tengo siempre ganas del mismo vino, ¿no? Incluso en diferentes momentos también en lo que sería una gastronomía, el tema de más dulce, menos dulce, en qué etapa lo pongo. No, la verdad que es espectacular. Bueno, y después dijimos, hablamos de semiseco, de la maceración carbónica y un poco los vinos tradicionales de la bodega, ¿no? ¿Qué línea tienen? La línea tradicional me refiero a la que es un vino seco y que también tiene su público, ¿no? Y su consumidor. Sí, bueno, a ver si me sé explicar. Como vino tradicional tal cual, pocos vinos tradicionales elaboramos. Siempre son todos vinos donde buscamos algún perfil diferenciador, aunque en los momentos de consumo el consumidor pueda ser más tradicional, pero digamos que todos son vinos eso, con matices diferenciadores. No puedo dejar, por ejemplo, de hablar de una línea que tenemos que se llama Autor de Arúspide. Sí. Son esos vinos más top que sí pueden en gran parte simular lo que son las elaboraciones más tradicionales, pero ya te digo, con un concepto muy distinto, solamente pensando en el campo, ¿no? O sea, solamente pensando en el cultivo de la vid y la forma de vendimiar, la forma de transportar, pues se diferencia de lo que son los conceptos más tradicionales. Pero si en este caso, bueno, pues es una línea, por ejemplo, el Autor Tempranillo, pues es un vino que permanece unos 15 meses en barrica. Digamos que eso sí que lleva un proceso de elaboración más tradicional y, bueno, pues un paso por barrica que lo hace ideal para producir un vino, en este sentido, un poco más de guarda o en el concepto de vino, vino con barrica con más longevo. Usted tiene el concepto, hablando un poco de la legislación, ¿no? En este caso sería un reserva. Sí, estaría dentro de la línea de reserva, incluso hasta gran reserva. La reserva. ¿Y ustedes lo comunican eso a la etiqueta o no? ¿O no hace falta comunicarlo? No, aquí no. En el vino que elaboramos no lo ponemos. Sí se indica, por supuesto, la variedad, la añada, los tipos de barrica. Eso bueno, sí que es que es muy interesante, es muy interesante lo que me decís, porque de alguna manera, pensando en una vinificación tradicional, una persona que pone el vino 18 meses en barrica, dice, bueno, lo comunico, le pongo el reserva bien grande y no, vos estás haciendo un estilo de vino porque es el estilo de vino que vos querés hacer y ni siquiera lo comunicás. Es un dato muy interesante respecto a la bodega. Es decir, ahí, sí. perdona que te corte, es que
Es decir, del propio funcionamiento o la filosofía de la bodega, es decir, al final no nos importa que esté 18 meses, 14 o 21, ni nos importa que lo saquemos al mercado con 11 meses de botella o con 9. Es decir, lo que estamos es pensando siempre en el perfil de vino que queremos obtener. Hay añadas que duran más o duran menos. Entonces, es decir, al final no creemos que el propio autor tempranillo o el autor chardonnay como producto en sí tiene entidad suficiente para no estar atado a decir, no, tiene que tener X meses de barrica y tanto de botella. Y si tiene menos, no puede ser, y si tiene más, pues, es decir, en ese sentido, no queremos, no queremos estar encorsetados, ¿no? A una regla de tiempo o medida que en un momento dado nos restrinjan. Porque en el fondo es lo que decía Federico, ¿no? Es decir, independientemente de la barrica que tenga y de toda la crianza, para nosotros lo importante es eso, que el vino se reconozca que viene de la fruta y que viene de una cepa determinada, ¿no? Entonces, intentar ponerle muchas etiquetas de tiempo, etcétera, creo que iría en contra del producto final. Sí, es como que es algo que ya pasó, ¿no? Es de modé, es de otra época, me parece. Está bueno Sí. que lo vean. Aparte, está buenísimo lo que me decís. En realidad también, si uno tiene que respetar la añada, porque me imagino que tienen como resultados de fruta totalmente diferentes. No sé cómo les estará afectando el tema del cambio climático. ¿Ven mucha diferencia entre las añadas de los últimos años? Pues sí, eso sí. Sí que encontramos diferencia. Digamos, sobre todo, aquí también es muy importante, fue una apuesta que tuvo la bodega desde el inicio, que era lo primero para apostar por variedades autóctonas, que como decíamos antes, utilizamos el tempranillo, que aquí le decimos cencibel, pero también utilizamos la variedad Irene y principalmente, sobre todo, también con ese sistema más tradicional de cultivo, con ese sistema de viñas en vaso, sobre todo buscando lo que ya nos habían enseñado nuestros antepasados. Estamos en una zona que es muy cálida, donde efectivamente llueve poco y bueno, pues nuestros sistemas de conducción son muy diferentes. Aún así, por supuesto, claro que hemos notado ese cambio. Hubo unos planes de reestructuración, es decir, que se plantó menos en Valdepeñas, pero sí mucho más a nivel nacional, muchas variedades, principalmente variedades francesas, y bueno, pues no han resultado todo lo ideal que se buscaba. Y entonces es un poco volver a lo mismo, ¿no? Volver a nuestras variedades autóctonas, volver a nuestros sistemas de conducción más convencionales y más tradicionales, y aún así, bueno, pues sobre todo poder adaptar y trabajar bien el viñedo para poder aguantar el cambio que tenemos, claro. Sí, bueno, en definitiva, yo creo que no vas a hacer nunca un buen vino si no tenés una buena fruta, o sea que lo que vos decís, ¿no? Cuidar eso y respetar también el tema del autóctono, porque imagino que ustedes deben tener viñas de Airén antiguas, ¿no? Sí, tenemos viñedos centenarios, tanto en blanco como en tintos. Y luego también entender también variedades que hemos plantado en los últimos años, pero un poco por supuesto, con esa visión de saber el clima que tenemos, los suelos que tenemos y algunas variedades que son foráneas que entendemos que se pueden adaptar también muy bien aquí. O sea, que ese concepto también de seguir investigando y seguir visualizando nuevas variedades para intentar obtener nuestros productos es algo que lo hacemos diariamente, vamos. Les hago una pregunta, y vamos a ir a una pausa ahora, pero les quería preguntar si ustedes mayoritariamente tienen lo que es consumo local o están exportando, ¿cómo están en ese sentido? Ahora mismo estamos exportando el 60% prácticamente de la producción. Y el 40% es al mercado doméstico, el que tenemos en la actualidad.
¿Y están exportando a qué países? Y estamos exportando, bueno, nuestro principal mercado de exportación ahora mismo es Japón, pero estamos exportando pues a Alemania, Dinamarca, Polonia, Holanda, a China, Perú, Estados Unidos y Canadá. Si no se me olvida alguno por ahí. Sí. Bueno, Estados Unidos, Sí, es acá verdad, sí. tenemos la sede del programa en Miami, así que, bueno, pueden ir a buscarlo. O sea, y exportan todas las líneas. Tenemos un cliente en Miami. Ajá. Ah, bueno. Vamos Sí, sí. a hablar ahora con Ari para que nos haga publicidad y que vayan todos a... Sí, obvio. Bueno, los dejo una pequeña pausa musical y seguimos con la entrevista, ¿les parece? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Acá volvimos con Federico. Federico quedó y Francisco. ¿Cómo están? Bueno, me estaban contando de que están exportando a otros países, sobre todo a Estados Unidos, donde vamos a hacer, sobre todo en Miami, acá Ari con toda la comunidad, que empiecen a probar los vinos de ustedes. Me contaron entonces de las 3 líneas. ¿Hay alguna más? Me gustaría que me hablen, si quieren, de, bueno, toda la línea sin sulfitos, que tiene certificaciones también es un público, ¿no? Está destinado a un público determinado. ¿Esa cuál es? ¿Pura savia? ¿Puede ser? Sí, pura savia. Fue, un poco lo decía Francisco en el inicio de la entrevista, que digamos que fue de los primeros vinos sin sulfitos que se empiezan a hacer, bueno, pues un poco en escala algo más productiva y sobre todo buscando pues también un perfil de vino muy determinado, muy concreto. Yo siempre lo cuento, más que incluso por moda o porque en aquellos todavía no se hablaba nada de vino sin sulfuroso, pero sobre todo buscando un poco también los sabores únicos, esos sabores tan auténticos que producen las elaboraciones especiales, y en este caso no podía ser de otra manera, simplemente elaborar sin sulfuroso. Ten en cuenta que todos esos aromas primarios que también estamos intentando salvaguardar y traernos del campo de una forma tan directa, pues con el sulfito, bueno, pues gran parte de estos aromas se iban. Y realmente un poco el inicio de Pura Savia como vino sin sulfuroso era buscando todavía esa parte más frutal y buscando un gusto mucho más sobresaliente que las elaboraciones con sulfuroso. La Pura Savia es tempranillo y la misma que con las tempranillo y Airén sería, ¿no? Y Airén en el blanco, sí. Y Airén en el blanco. Hablando de eso, ustedes tienen, por ejemplo, es una zona bastante sana, ¿no? De la vid, o sea, no necesitan con ese clima, tal vez, o sea, ¿necesitaban mucha introducción de sulfuroso? O, esto es medio técnico, pero te pregunto. Sí, pero bueno, lo primero a contaros que estamos en una de las mejores zonas del mundo para poder elaborar vinos orgánicos, porque bueno, las cantidades de horas de sol que tenemos, las temperaturas tan elevadas que conseguimos en época de maduración, pues eso nos evita utilizar muchísimos pesticidas y muchísimos plaguicidas para poder elaborar, es ideal para poder elaborar estos vinos orgánicos. El tema del sulfuroso ya es distinto, porque sobre todo aquí, más que el sol, que aunque tengamos uva sanitariamente perfecta, aunque podamos vendimiar uva muy sana, bueno, pues luego simplemente lo que es tanto el proceso de vendimia como el proceso de transporte, como todos los procesos de elaboración y de crianza, pues deben ser muy meticulosos y deben ser muy cuidadosos para evitar cualquier tipo de contaminación. Y al final, bueno, también no solamente la idea es elaborar vinos sin sulfurosos, sino que el principal objetivo en este caso es elaborar un vino, como decía antes, que esté totalmente rico y que sean vinos muy sabrosos y que no tengan ningún defecto. Que eso para nosotros es algo importantísimo. Van a tener evoluciones diferentes, eso es verdad, pero no podemos encontrar lo que son defectos
claros de elaboración simplemente por no querer emplear sulfitos. Sí, eso es un dato muy importante porque realmente es muy digno hacer vinos sin sulfitos, pero es muy difícil hacer vinos ricos sin sulfitos, así que sí, me imagino que tiene que ser prácticas muy cuidadas y evitar cualquier tipo de defecto y demás, pero está muy bien. Otra línea más, ya nombramos de todos los estilos. Terrible la Arúspide. Bueno, me quedan dos estilos más de vino. Me queda la sangría, que eso me encantaría que me cuenten un poco la sangría. ¿Cómo es la sangría de la bodega? Bueno, pues la sangría es un producto, es una bebida tradicional que solamente la podemos nombrar como sangría en lo que es la península ibérica, que en este caso es España y Portugal. Sí. Y como te digo, aparte de que ser un producto nacional muy importante, sobre todo es un producto muy local, es un producto que en este caso yo como tradición familiar enológica, pues lo llevamos muchísimos años elaborando como lo hacía mi abuelo como lo hacía el suyo, y en ese sentido es un producto que va pasando de generación en generación. Vos, Para el que no lo conozca, vos tenés, perdón, antecedentes, ¿no? Sos una, no sé, tercera, cuarta generación de haciendo esto, de los vinos. cuarta, yo en este caso cuarta generación, sí. Claro, muy bien. Sí, bueno, O y sea que que, para el que no, perdona, para no, el que no, no lo sepa, la sangría, principalmente la hay blanca y la hay tinta, pero bueno, digamos que la más popular y la más tradicional es la sangría tinta, y eso es una bebida que se hace con cítricos, que se utilizan naranjas, se utilizan limones, se utilizan muy buenos vinos tintos, se utiliza en este caso mosto, también para endulzarla, y bueno, pues ya ahí depende un poco de cada casa, pero normalmente utilizamos algún tipo de canela o alguna especie en ese sentido que le dé también personalidad. y este producto les queda como local allí o los exportan también. No, este producto realmente es donde lo vendemos en el mercado exterior. Es decir, en el mercado nacional, como decía Federico, es decir, la sangría es un producto muy, muy arraigado en el mercado en España, pero además que cada uno la hace como, a su gusto, es decir, porque como al final es adicionar principalmente frutas al vino y adicionarle, es decir, hacer un cóctel a base de vino realmente, es decir, es un producto pues que cada uno lo hace en su casa como realmente quiere. Entonces, donde realmente estamos teniendo aceptación importante en el mercado de exportación, Claro, qué que bien, es qué de los bien. productos que más comercializamos. Disculpen mi ignorancia, la sangría se toma directamente, o sea, se enfría y se toma sola, no se le agrega nada más. Vamos a ver, en eso es decir, nuestro producto es para tomar solo. Es Directamente. decir, si acaso Perfecto. ponerle algo de hielo, pero es para tomar ya preparado. Es decir, pero evidentemente, por ejemplo, en la casa de uno la hace a su gusto. Es decir, coge el vino, pues alguno, por ejemplo, le puede echar melocotón, además de naranja, alguien le puede echar algo de licor. Es decir, en cada casa hay una elaboración de sangría diferente. Pero nuestro producto está listo para consumir, por decirlo de alguna manera. Si acaso con un poco de hielo para que dé también eso, la idea del más cóctel y siga frío, se mantenga frío, pero está preparado para beber. No, les pregunto porque acá en la Argentina tenemos como la costumbre más italiana del vermut, pero ya ahí es un vino como con maceración, pero con alcohol, entonces el vermut le tenés que poner soda o le tenés que poner algo porque tiene mucho alcohol, pero esto no, esto es un producto que lo servís y lo tomás, la Sí, sangría. sí. Ay, que me dan una sed con esas barricas de atrás y todo lo que me están contando, la verdad que terrible. Bueno, y tiene un espumante también, Sí, un cava, sí. un cava. ¿Qué cosa que te quería preguntar? Porque
Chao.